Buenos días, mi nombre es Matías Malerva, soy médico y actual residente de Informática en Salud del Hospital Italiano y les doy la bienvenida al Ateneo número 704, denominado Telemonitoreo en Salud entre la evidencia y el sistema que lo sostiene. Este es el último Ateneo del track de Informática para la comunidad, así que comencemos. Solo para definir un poco el recorrido del Ateneo, voy a comenzar dando una introducción sobre el concepto de telemonitoreo y luego voy a presentar el primer artículo seguido por el segundo. Dar un ejemplo de una aplicación local en Argentina y finalmente unas conclusiones o un mensaje final. Bien, arranquemos por hablar de qué es el telemonitoreo, pero para esto tenemos que hablar del concepto de telemedicina. La OMS la define en 1998 como el suministro de servicios de atención sanitaria por profesionales de la salud en lo que la distancia constituye un factor crítico, razón por la cual se apela a las tecnologías de la información y comunicaciones con el objetivo de intercambiar datos para hacer diagnósticos, mejorar e indicar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente de los profesionales de atención de salud y actividades de investigación y de evaluación. Todo esto con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en las que viven. La OMS en sí no presenta una definición específica para lo que es telemonitoreo, ya que la incluye dentro del marco de telemedicina. Sin embargo, podemos usar la definición adoptada por el Comité Europeo, que la define como un servicio de telemedicina destinado para monitorear el estado de salud de los pacientes a distancia. Los datos pueden recopilarse de manera automática mediante dispositivos personales de monitoreo de la salud o mediante la colaboración activa del paciente. Una vez procesados y compartidos con los profesionales de la salud pertinentes, los datos pueden utilizarse para optimizar los protocolos de monitoreo y atención del paciente. Sigamos entonces con algunos hitos del telemonitoreo. La idea de la medicina a distancia empezó en 1924, cuando en la revista Radio News se empieza a especular con la idea de doctor por radio. En 1959 se realizó una conexión audiovisual entre dos hospitales de Nebraska que se encontraban a 180 kilómetros de distancia uno del otro. Esto en el contexto de una interconsulta psiquiátrica. Después, en la década del 60, la NASA desarrolló sistemas para monitorear biométricamente a los astronautas a distancia, y esto es lo que se consideró como la primera implementación de telemedicina moderna. Luego, en 1971, se inicia el programa STARPAC, que llevó la electrocardiografía y la radiología transmitida por microondas en zonas rurales de Arizona. Luego, en 1988 y 1989, se aplicó Space Bridge, que fue un sistema de enlace internacional vía satélite entre hospitales de Estados Unidos y Armenia, como parte de un proyecto de cooperación entre las dos naciones luego de un terremoto que terminó con 25 a 50 mil muertos en la ciudad de Spitak, Armenia. Luego, en 1993, se funda la Asociación Americana de Telemedicina y en el 2005 se realiza el primer estudio clínico aleatorizado respecto al efecto del telemonitoreo en la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca, con una reducción del 45 al 29%. Y finalmente, en el 2019-2020, con la pandemia del COVID, la adopción global de estas tecnologías se acelera, lo cual continúa hasta el día de hoy. Y es esta adopción la que da en parte lugar a los estudios que vamos a ver a continuación. Empezamos entonces con el primer artículo. Este se titula Efectividad de un programa de televigilancia domiciliaria en la reducción de reinternaciones hospitalarias en pacientes mayores con enfermedad crónica. El ensayo clínico aleatorizado ECOBAT, publicado por Agil Chala y colaboradores de la Universidad de Limoges, Francia, en el año 2023 en el Journal of Telemedicine and Telecare. En este artículo se plantea que los pacientes con enfermedades crónicas son cada vez más numerosos y viven más tiempo, lo que deteriora su calidad de vida y aumenta la morbimortalidad. En este contexto, ECOVAL lo que busca es probar si un programa de telemonitoreo domiciliario de 12 meses, con expertise geriátrica remota, reduce las hospitalizaciones no programadas en adultos mayores con al menos dos comorbilidades y que hayan sido internados en el año previo a la inclusión del estudio. Veamos un poquito cómo funciona este sistema. Al paciente se le realizan las mediciones a través de 7 sensores biométricos. Estos son para la toma de presión, la frecuencia cardíaca, la temperatura, oximetría, glucemia, peso y actividad eléctrica cardíaca. Estas mediciones son transmitidas a través de Bluetooth a un hub domiciliario y de ahí se transmiten a la nube de manera automática. Estos datos son centralizados en el software de eGiroPlus dentro del centro hospitalario, donde el geriatra los revisa y aporta su expertise de manera remota, brindando retroalimentación en lo que son formas de recomendaciones y o cambios de protocolos al tratamiento del paciente. Estos se envían al médico de cabecera o a la enfermera
que realizan el seguimiento de los pacientes. Estos reciben estas recomendaciones a través de alertas al celular o tablet por medio también de un aplicativo, el Giropass. Acá es importante aclarar que existe en Francia un rol que se llama enfermero de práctica liberal, que son unos enfermeros o enfermeras que trabajan de forma independiente, cuyo servicio es accesible a los pacientes a través de reintegros que realiza el sistema de salud público francés. Continuamos entonces con lo que es la metodología. Esto se trata de un ensayo clínico aleatorizado en dos grupos paralelos. Es multicéntrico y prospectivo a 12 meses. En este se incluyeron pacientes adultos de 65 años o más que hayan sido hospitalizados en el año anterior al estudio, ya sea por insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes, hipertensión, trastornos por caídas reiteradas, insuficiencia renal crónica, trastornos neurodegenerativos o malnutrición, que son las causas más frecuentes de internación. Además, deben contar con dos comorbilidades y hayan dado su consentimiento informado. Se excluyó a los pacientes con una esperanza menor a 12 meses y que estuvieran enrolados en otro ensayo clínico. Se consideró además un riesgo alfa del 5% y un riesgo beta del 10% y se asumió una incidencia basal de rehospitalización del 40% en la población polipatológica. Y además se esperó una reducción del 30% en aquellos que fueron intervenidos. Basados en estos datos o en estos cálculos, se llegó al objetivo de 536 pacientes, es decir, 268 por grupo. Estos datos se presentaron con una media más o menos de bioestándar y además se calculó el riesgo relativo ajustado por edad y sexo. Entonces, durante el proceso de selección se obtuvieron 537 participantes elegibles, de los cuales se excluyeron 3 pacientes. Uno porque no fue randomizado y 2 porque rechazaron el consentimiento informado, con la selección final de 534 pacientes, que fueron randomizados cada uno en 267 pacientes. De estos, en el caso del grupo intervenido, fallecieron 19 pacientes, lo que representa un 7,1%, y en el grupo control fallecieron 20 pacientes, un 7,5%. En ninguno de los dos casos se dejó de utilizar los datos recabados a partir de estos pacientes. Y ningún paciente en todo el estudio abandonaron el mismo. Lo que respecta a los resultados, ¿sí? Los pacientes presentaron una media de 80,3 años con un desvío estándar de 8,1 años, 52,4% fueron mujeres y la distribución de las patologías fue similar en ambos grupos sin diferencia significativa, con la excepción de la insuficiencia cardíaca, que presentó una mayor prevalencia en el grupo intervenido, con una P de 0,0035, y adicionalmente el porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica y EPOC fue menor comparada con los porcentajes en la bibliografía científica. Respecto a lo que son los resultados del ensayo en sí, la proporción de rehospitalizaciones no planificadas fue de un 40,4%, unos 108 pacientes para lo que es el grupo intervenido, y unos 48,7%, unos 130 pacientes para el grupo control. Esta diferencia en la rehospitalización no planificada es significativa con un P de 0,043%. Después acá lo que vemos es un forest plot para ver el riesgo relativo ajustado por edad y el sexo. Acá podemos ver la línea del límite con el valor de 1. ¿Sí? En este caso, para que se entienda, si los límites del intervalo de confianza son menores a 1 ambos, esto representa un efecto beneficioso. En cambio, si ambos límites lo supera, implica un efecto negativo. Y si los límites lo atraviesan, el efecto de la intervención resulta no significativo. En este caso, lo que podemos ver es que tenemos un riesgo relativo, de nuevo ajustado por edad y sexo, de 0,72, con un índice de confianza del 95%, con un límite inferior de 0,51 y un límite superior de 0,94.
lo que representa una reducción del riesgo de rehospitalización en el grupo intervenido. Acá agrego que en el artículo mencionan que esta reducción se mantiene significativa incluso cuando ajustan la frecuencia de la insuficiencia cardíaca, aunque no aclaran los valores. Luego, contrariamente, lo que podemos ver es que se observó una importante diferencia en las visitas a las guardias que no terminaron como reinternación. Estas fueron del 6%, unos 16 pacientes para el grupo intervenido, y del 2,2%, unos 6 pacientes en el grupo control. Esta diferencia es claramente significativa con un P de 0,027. Lo que respecta a las conclusiones, los autores refieren que el programa es factible y efectivo para prevenir estas hospitalizaciones no programadas por descompensación en adultos mayores polipatológicos de alto riesgo, aunque reconocen que esta efectividad depende de la capacidad de la respuesta del médico tratante ante las recomendaciones del centro de monitoreo remoto. Adicionalmente, como parte de la discusión, se plantea que el aumento de las visitas de guardia se puede deber a múltiples factores, como puede ser la falta de disponibilidad de médicos para las visitas a domicilio, a requerimiento de estudios adicionales para la evaluación del paciente o incluso el hecho de que participar en un protocolo de investigación genere un sesgo en los médicos tratantes que pueden sentirse observados y que desean estar seguros de del cuidado que presentan a los pacientes. En lo que respecta a mi lectura del artículo, en lo que respecta al título y el resumen, los considero adecuados, hacen una correcta referencia al objetivo, contenido, resultados y conclusiones del estudio. Respecto a la validez interna, la considero limitada por algunos motivos. En primer lugar, el paper no reporta ningún tipo de cegamiento, pero por el diseño de la intervención es razonable asumir que fue un estudio abierto. Esto tiene peso porque un médico que sabe que su paciente está siendo monitoreado remotamente puede, sin darse cuenta, manejarlo de una manera distinta que uno que no lo está, ¿sí? Como mencionaban también en la discusión los propios autores. Segundo, se le suma que el resultado es estadísticamente ajustado. Tenemos un valor de P para la diferencia de las rehospitalizaciones que es de un 0,043%, muy cerca del límite de significancia, y el límite superior del intervalo de confianza del riesgo relativo, que estaba ajustado, roza la insignificancia, ¿sí? Con ese valor de 0,94. Con un margen tan ajustado, me surge la pregunta de si estos hallazgos se hubieran sostenido con una composición apenas distinta de la misma muestra. Por último, tenemos este desbalance de la insuficiencia cardíaca entre los grupos, que es un confusor que quedó desbalanceado pese a la randomización. Y aunque los autores dicen que el resultado se mantiene significativo al ajustarlo por esta variable, no especifican los valores para este ajuste, así que no es algo que podamos saber realmente. Respecto a la validez externa, me parece que hay que separar dos cosas. En primer lugar, el perfil del paciente es generalizable, lo encontramos en cualquier sistema de salud, indistintamente del país en el que nos encontremos. Lo que sí, los propios autores reconocen en la discusión ciertas limitaciones en lo que respecta al orden de la frecuencia de las condiciones principales de inclusión, en particular lo que respecta a la insuficiencia renal y EPOC, que vale aclarar, tampoco citan contra qué literatura puntual comparan para saber cuál es la frecuencia en la que se presentan estas patologías, ni tampoco dan las cifras de esta comparación. Lo que sí por ahí veo como una limitación más importante es la trasladabilidad del sistema en sí. Más allá de las cuestiones de la infraestructura tecnológica, existe en Francia este concepto del enfermero de práctica liberal, que presenta este reintegro del sistema público francés. En este caso es una precondición estructural del modelo, que no necesariamente es trasladable a otros sistemas de salud, que pueden no estar armados de esta manera. Por último, hay que sumar que la población es exclusivamente francesa,
de un solo sistema de salud, con lo que no hay otro país que esté representado en esta muestra. Y bien, con esto ya tenemos un panorama de lo que es Ecoval. Funciona, pero con resultados muy justos y atados a un sistema que puede ser difícil de replicar. Vamos entonces ahora al segundo artículo que cambia algunas de estas variables. Es el mismo tipo de profesional a cargo, pero con un diseño un poco distinto y con un contacto con el paciente mucho más estructurado. Este se titula Impacto de un sistema de monitoreo remoto de pacientes domiciliarios en las hospitalizaciones y visitas a guardia de adultos mayores con polipatología. Estudio observacional retrospectivo multicéntrico. Publicado por Damien Testa y colaboradores de Época, UEI y Hospitales Universitarios del Gran París, Francia, en 2025, en el Journal of Medical Internet Research. Para entender la iniciativa de este proyecto, tenemos que mencionar que ante la caída en el número de médicos de cabecera en Francia, surge lo que es el proyecto VGH, que es una iniciativa de coordinación entre 4 hospitales, los médicos de familia y la comunidad sanitaria dentro del departamento de Hauts-de-Seine en París, Francia, la cual está activa desde el 2019. En este se incluye lo que es el sistema remoto de monitoreo llamado EPOCA, el cual es operado por geriatras hospitalarios. El objetivo del estudio es evaluar si el ingreso al sistema Época se asocia con una reducción de hospitalizaciones, visitas a guardia y duración de la internación. Pero, ¿qué es Época? Bueno, consiste en una plataforma de telemonitoreo continuo en conjunto con la asistencia humana para emergencias y una coordinación entre los equipos de paramédicos de la comunidad, los médicos de familia y los médicos geriatras para plantear planes de cuidado que son personalizados a los pacientes. ¿Y cómo funciona este sistema? Bueno, el paciente con sus dispositivos conectados, ya sea una pulsera o un anillo que toma los parámetros vitales, se vinculan con la plataforma Época, que a su vez se conecta bidireccionalmente con 4 actores distintos. En primer lugar, con el personal médico o paramédico del centro de monitoreo, que es el que realiza activamente el telemonitoreo del paciente. Luego tenemos al servicio de enfermería domiciliaria, que asume el cuidado del hogar. Después tenemos al médico de cabecera, que retiene la responsabilidad clínica del paciente. Y por último, el geriatra hospitalario, que juega un rol justamente fundamental proveyendo el expertise a través de teleconsultas con el paciente mientras mantiene un contacto constante con el resto de los profesionales. Este sistema además se acompaña de lo que es la presencia de guardias y los servicios hospitalarios que están a disposición ante cualquier necesidad del paciente. Lo que respecta a la metodología, en este estudio es una corte retrospectiva observacional multicéntrica con un diseño antes y después sin un grupo control, en el cual se incluyó adultos de una edad mayor o igual a 70 años con una polipatología que se considera como la afectación de 2 o más sistemas distintos y con al menos 5 meses de seguimiento en el sistema Época. Dentro de lo que son los riesgos de exclusión tenemos los seguimientos que son menores a 5 meses. Se consideró un riesgo alfa de apenas un 1% y un riesgo beta de un 5% con una potencia del 95% y con estos datos se realizó un cálculo muestral que arrojó un mínimo de 111 pacientes. El desenlace primario fue el número de hospitalizaciones y de visitas a guardias reportado por separado y la duración acumulada de los días de internación para el total de pacientes junto con el promedio de estadía. Esto siempre comparando el año de seguimiento en Época contra el año previo al ingreso al programa. Además, se planificó un análisis en 2 subgrupos según el nivel de discapacidad, teniendo un grupo que es la discapacidad nula o moderada y después la discapacidad severa. En lo que respecta a la distribución y a la selección, tenemos 288 pacientes elegibles. Tenemos que 78 pacientes finalizaron el seguimiento antes de los 5 meses y después tenemos 90 pacientes con un seguimiento activo, pero o sea, es un seguimiento activo al momento de la selección, pero que no había alcanzado los 5 meses para que puedan entrar dentro de los criterios de inclusión. Con lo cual finalizamos con 120 pacientes seleccionados.
En lo que respecta a los resultados, se obtuvo una edad media de 86,8 años con un desvío estándar de 7,9 años. Y lo que respecta a la discapacidad, un 57,5% se lo clasificó con discapacidad nula o moderada y al 42,5% se lo clasificó con discapacidad severa. Perdón. Sobre los desenlaces primarios, se encontró que todos los indicadores mejoraron entre el año previo y el año posterior en seguimiento. El número de hospitalizaciones pasó de 157 a 81, con una reducción del 48%. Las visitas de guardia se redujeron de 166 a 86, también una reducción del 48%. La duración total de internación de todos los pacientes, ¿sí? O sea, es decir, la suma de los días de internación de todos los pacientes pasó de 3.345 días a 1.248, con una caída del 63%, y la estadía promedio de internación por paciente fue de 21,3 días en el año anterior y pasó a 15,4 días en el año posterior, con una baja del 18%. Cuando vemos la reducción en base a los subgrupos por discapacidad, vemos que el efecto fue mucho mayor para aquellos con discapacidad severa, los que vemos acá en color verde, en relación a los que no tenían discapacidad o tenían una discapacidad moderada, que lo vemos en color negro. A nivel individual, independientemente del nivel de discapacidad, la mediana de hospitalizaciones y de las visitas a guardia pasó de 1,0 a 0, lo cual se representa con una P menor a 0,001, y la proporción de pacientes con al menos una hospitalización al año cayó de 86,7 en el año previo a 37,5 posterior a la intervención. En lo que respecta a las conclusiones, los autores afirman que el sistema EPOCA se asocia con una reducción sustancial de estas hospitalizaciones, visitas a guardia, duración de internación en los adultos mayores con polipatología, como vimos en los resultados. Y que esta efectividad de la intervención no solo depende de la monitorización remota, sino que también está asociado a la rápida respuesta y coordinación del equipo multidisciplinario. En cuanto a la crítica, podemos decir que el título y el resumen son adecuados, al igual que el anterior, hacen correcta referencia al objetivo, los métodos, resultados y conclusiones del estudio. Lo que respecta a la validez interna, la considero limitada. A diferencia del artículo previo, el efecto observado es mucho mayor, pero el diseño es sensiblemente más débil. Es un antes y un después, sin un grupo control, en pacientes reclutados justo después del evento agudo. Es decir, que estaban en el peor momento de salud del año en el momento en que se les seleccionaron, y esto hace esperable que a lo largo del año siguiente haya una mejoría, inclusive sin que haya un sistema de por medio. Después, como el sistema de monitoreo EPOCA está embebido dentro del programa de VGH, que es más amplio y tiene que ver con toda esta coordinación, no es posible aislar si el efecto observado se debe al monitoreo remoto en sí o a la coordinación de cuidados en general, que es un límite que los propios autores reconocen como central, que es un motivo por el cual se encuentra hoy en día iniciado un ensayo aleatorizado para resolverlo. Respecto a la validez externa, otra vez el perfil de paciente que es mayor, polipatológico, es generalizable, pero el sistema en sí vuelve a depender de una infraestructura específica. Y acá no es lo mismo que pasaba con el enfermero de práctica liberal en Cobalt, sino que acá tenemos un programa mucho más amplio, el VGH, con geriatras hospitalarios, enfermería domiciliaria, médico de cabecera, todos coordinados alrededor de esta plataforma digital. Con lo cual es incluso menos trasladable que el previo. Porque no alcanza solamente con replicar la tecnología, sino que hay que replicar toda la coordinación institucional que está por detrás. Y de nuevo, la población es exclusivamente francesa y en este caso solamente una región, que es Hauts-de-Seine.
Habiendo entonces finalizado el análisis de los artículos, pasemos a charlar un poquito sobre la aplicabilidad local. Hoy en día en Argentina existe una plataforma comercial de monitoreo remoto, Predicta, que está dirigida a financiadores de salud, también a obras sociales y prepagas, que funciona con la captura automática de datos desde el hogar, ya sea un reloj, tensiómetro, balanza, oxímetro y un pastillero inteligente, que no es algo que habíamos visto en los artículos previos, justamente para la adherencia medicamentosa. Y esto es transmitido a través de un módem propio sin que el paciente tenga que cargar nada más. Según las propias publicaciones del producto, lo primero que se realiza es una captura automática de la información sobre la medicación, los signos vitales, actividad, sueño, hábitos y la evolución clínica. Segundo, se hace una interpretación de las señales detectando desvíos y actualizaciones en el riesgo de pacientes. Tercero, se hace intervenciones activando recordatorios, sugerencias, alertas y seguimiento médico antes de que el riesgo se convierta en una urgencia. Y cuarto, a partir de estas nuevas señales se mejora el scoring del paciente y se personalizan las próximas acciones, y además se permite comprender mejor toda la población. Lo que es dentro de este sistema, para el paciente la plataforma no requiere que se instale nada. El Predicta se integra a la plataforma del financiador y se mantiene la identidad visual de este último. Y para el equipo médico se encuentra con dashboards que permiten seguir la adherencia de la medicación, los signos vitales, alertas, evolución individual y cortes de riesgo. Finalmente, en lo que respecta a la lectura, me queda, mejor dicho, en relación a lo que estuvimos viendo, a la lectura de los artículos y demás, me queda una pregunta y una conclusión. En primer lugar, me pregunto cuál es la relación efectividad en relación al costo, ¿no? Ninguno de los artículos lo mide y desgraciadamente esto tiene un impacto directo en la adopción de estas tecnologías. Y en segundo lugar, a pesar de las debilidades de ambos estudios, hay una señal consistente de beneficio en el uso del monitoreo remoto, por lo que igualmente sería interesante contar a futuro con nuevos estudios que traten de replicar estos resultados, ya que evidentemente necesitamos más evidencia. En fin, les agradezco por su atención. Con esto damos por finalizado el track de informática para la comunidad. Los esperamos en el próximo Ateneo, que estará a cargo del licenciado Denis Miranda. Que tengan una excelente semana.